nos da mucho gusto pues saludar al cartonista Waldo Matus de esta generación combativa de cartonistas que continúa con la tradición, porque también hay que decirlo, los cartones políticos son una tradición en México desde la época revolucionaria, incluso anterior a la Revolución Mexicana, y es una tradición que continúa, que se requiere pues no solo talento para pues plasmar gráficamente a los personajes, caricaturizarlos, en algunos casos ridiculizarlos, sino también talento para interpretar la realidad, y nos da mucho gusto darle la bienvenida no solo a este programa, sino en general al equipo de Contralínea, porque se incorpora Waldo Matus a la revista Contralínea, y nos da mucho gusto a todos los que integramos este proyecto, pues que Waldo Matus se incorpore con tanto talento y también con su visión de la realidad. Muy buenos días, Waldo. Hola, buenos días, Nancy. Muchas gracias por la invitación, y sí, efectivamente para mí sí es un honor, es un privilegio que había buscado desde hace muchos años de poder participar con el proyecto de Contralínea. Así que pues gracias a ti y gracias al equipo por recibirme. No, pues bienvenido a este equipo periodístico, este equipo que hace un esfuerzo distinto por presentar a la comunidad pues informaciones con una visión más social y por supuesto investigaciones. Y bueno, desde el lado del cartón político, pues primero preguntar, Waldo, ¿tú cómo observas la evolución del cartón político? Porque ya lo decíamos, esto ha acompañado los procesos incluso revolucionarios y transformadores del propio país. Es una interpretación que en una síntesis muy comprimida, ¿no? Utilizando la imagen y a veces un pequeño diálogo, pues nos da un panorama de lo que estamos viviendo, de la coyuntura que estamos viviendo. ¿Cómo ves la evolución del cartón político? Y ahora te pregunto específicamente sobre tu propio esfuerzo para sintetizar la realidad. ¿Qué tanto esfuerzo se requiere? Ay, Nancy, pues mira, es una muy buena pregunta que me lleva a hacer un montón de consideraciones en cuanto al tema de la evolución de la caricatura a lo largo de la historia. La caricatura cobra fuerza junto con el periodismo. O sea, en el siglo XIX empiezan a cobrar auge publicaciones impresas con las cuales se empieza a difundir cierta información, pero estamos hablando también de una época en la que no había el alfabetismo que hoy todos, o una enorme cantidad de individuos en la población tienen. Entonces, los textos como tal no eran accesibles para todo el público, y muchas personas se enteraban o entendían más o menos por dónde iban la coyuntura política a través de las caricaturas. Entonces, en ese sentido, a nivel de periodismo como tal, en la historia, la caricatura sí juega un papel muy relevante para crear conciencia social, ¿no? Estamos hablando de los orígenes de la caricatura. Evidentemente, de las cosas que podemos decir al respecto es que los caricaturistas tenían mucha influencia. Yo la verdad es que a veces me pregunto cómo le hacían para acceder a los documentos o a la información de lo que se publicaba en otros países, porque había una enorme influencia sobre todo del periodismo francés, y los caricaturistas no escapaban a esto. O sea, el estilo de los caricaturistas en la gráfica en el siglo XIX era muy similar o tenía mucha coincidencia con la de los caricaturistas europeos. Otra cosa que podría considerar sobre lo que me preguntas, y que me parece que es también muy relevante e interesante, es que mencionabas la revolución, e incluso yo diría que antes, con el porfiriato y otros regímenes, los caricaturistas vivían situaciones muy complicadas. O sea, estamos hablando de que los caricaturistas eran muy combativos, tenían
mucha cercanía con algunos personajes de la política. Incluso hay casos de caricaturistas que luchaban por algo a través de su trabajo y eventualmente hasta se llegaron a convertir en, no sé, en diputados o en funcionarios pues, porque digamos que tenían coincidencias con ciertas causas. Pero también estamos hablando de que hubo caricaturistas que estuvieron encarcelados un montón de ocasiones, sobre todo con Porfirio Díaz. Es el caso de, particularmente, de Daniel Cabrera y Jesús Martínez Carreón, caricaturistas de la época revolucionaria, de los cuales se habla que estuvieron en prisión durante más de 100 ocasiones. Imagínate, o sea, que tú publicas algo y que por tu trabajo te estén tiro por viaje metiendo al bote. Pues la verdad es que habla de una situación muy compleja, muy complicada que vivían los caricaturistas y que yo puedo decir que de un tiempo para acá, afortunadamente, ya no vivimos. Y espero que jamás volvamos a esos tiempos, ¿no? También se habla, bueno, hubo una época ya en el siglo XX, después de mediados del siglo XX, que los caricaturistas, digamos, tenían ya una relación como más relajada con el poder, pero al mismo tiempo esa relajación implicaba que los gobiernos determinaban qué era lo que se publicaba y ya se daba por hecho. Entonces, pues había una crítica muy severa contra todo lo que tuviera que ver con el comunismo, con la izquierda, y ya se daba por sentado que así era como debía asumirse la crítica periodística, ¿no? Y todos en el argot periodístico solemos hablar acerca de cómo durante muchos años no se tocaba a la Virgen de Guadalupe, no se tocaba al ejército y no se tocaba al presidente de la República. Entonces, esto me lleva ya a un último análisis o un último cuestionamiento, que es, hoy en día, si vemos las caricaturas que se publican en la prensa, bueno, salvo la Virgen de Guadalupe, a los personajes que más se les critica hoy, pues es ya al ejército. O sea, hoy en día ya se puede criticar al ejército, y la crítica al presidente de la República por parte de muchos caricaturistas en medios hegemónicos, pues es tremenda. Entonces, yo me acuerdo cuando algunos meses antes de que fueran las elecciones de 2018, se hablaba mucho con este afán de crear incertidumbre, miedo, como parte de estas campañas que sabemos que han existido y existieron fuertemente contra Andrés Manuel López Obrador. Se decía, no, lo decían muchos periodistas e incluso caricaturistas, no, es que está en riesgo la libertad de expresión con Andrés Manuel, y todavía hasta la fecha se sigue diciendo, ¿no?, que vivimos como en una especie supuesta de dictadura donde se les coarta la libertad de expresión. Lo digo completamente en sarcasmo porque considero que no es así, y estoy dando mi argumento de por qué, ¿no? Con estos antecedentes. Es decir, antes no se hablaba del presidente. En tiempos, por ejemplo, de Carlos Salinas de Gortari, no se podía dibujar incluso a un pelón. O sea, si dibujabas a un pelón te lo censuraban porque daba la idea de que se trataba de Carlos Salinas de Gortari. Entonces, eso sí era censura, y era una censura que ya estaba implícita y hasta explícita en la prensa y en la información que recibía la población. Hoy, con todo y todo, eso ya no existe. Entonces, pues yo creo que sí hay una gran evolución y está la libertad de prensa que afortunadamente estamos gozando, que de pronto se cae en una serie de excesos y de actitudes que periodísticamente me parecen poco éticas, cuando ya se miente, cuando se manipula y cuando se habla de cosas que no están ahí, ¿no? Y claro, o sea, a lo mejor sí se puede decir, el presidente se excedió en hacer este comentario, es excesivo que plantee las cosas de esta manera, o está equivocado, pero decir, están coartando mi libertad de expresión,
es de esas cosas que a mí me parecen nefastas, preocupantes, porque además llevan una intención política muy peligrosa. O sea, ayer estaba y ahorita he estado tratando de entender esto que hizo, ya me estoy desviando, pero esto que hizo Porfirio Muñoz Ledo de hablar sobre un golpe de Estado por parte de AMLO, aparte, o sea, independientemente que sea una estupidez o que sea una incoherencia, pero se nota la intención de sabotear a un gobierno, ¿no? Y esa es la parte que me preocupa. Pero me parece que ha habido una evolución que ha sido muy favorable para todos nosotros y hoy en día podemos decir cosas que antes no se podían decir. Pues y ahora que decías lo de Carlos Salinas de Gortari, pues imagínate si alguien dibujaba un pelón y orejón, bueno, pues a la cárcel. Sí, 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 sí. Al único que le daban chance de hacer algo así era a Rogelio Naranjo, pero de ahí en fuera no se podía hacer, y menos en los periódicos locales. O sea, porque muchas veces ese es otro tema, ¿eh? Hablamos mucho de la prensa nacional, pero no hablamos de lo que sucede en la prensa local. O sea, ahí sí se dan temas de censura, pero no, bueno, no solo por parte de los gobiernos o de otros poderes, como incluso los delincuenciales, sino por el propio periódico que tiene una línea muy clara y no permite que se digan ciertas cosas. O sea, me parece que a nivel, en lo local, en el periodismo, suceden cosas que son todavía, pues pueden ser más preocupantes. Y justo, bueno, has tocado este tema de la censura, Waldo, y pues no podemos no preguntártelo. ¿Has sufrido en algún momento de tu carrera, de tu trayectoria, censura y bajo qué argumentos en todo caso si es que la sufriste? Eh, Mira, a lo largo de mi trayectoria, yo os digo, y lo he comentado con cierta vergüenza, yo no tenía en mis inicios una cultura política muy clara ni muy profunda. Me interesaba eh, colaborar y conocer el periodismo. Mi acercamiento a la prensa fue con un interés de conocer el periodismo como tal, pero no tenía un bagaje en cuanto a lo político. Entonces, la verdad es que en mis inicios, lo que yo dibujaba como caricaturista, pues era prácticamente lo que me pedían. Y eso estaba muy mal, pero pues yo no entendía el grado eh, de poca ética que había detrás de una actitud de esas características. Esto sucedió en periódicos locales de Tabasco. Yo vivía en Tabasco, quería, te digo, conocer el periodismo y hacía pues una suerte como de prácticas. No me pagaban por eso, o sea, aparte era una cosa que era más como de aprendizaje, pero sí me llegaban a publicar algunas cosas y digamos que ahí fue mi primer acercamiento y fue donde empecé a entender cosas. Ya después tuve la oportunidad de entrar a la Universidad Nacional Autónoma de México y pues ahí sí entender muchísimas cosas, no solo de la realidad del periodismo, sino de la sociedad y empezar a vivir en carne propia carencias y dificultades que no había vivido antes. Y eso sí definitivamente te despierta un alto grado de conciencia social, la cual estoy tremendamente agradecido. Yo estudié comunicación y periodismo, justamente. Y ya estando en Ciudad de México, afortunadamente todo el trabajo que tuve la oportunidad de publicar, pues sí fue completamente libre. No tengo presente es decir, a lo mejor indirectamente sí llegó a pasar que mandaba un cartón, pero tenían opción de elegir otros cartones y pues se iban por el que menos se le afectara la línea editorial del periódico. Pero no era como tal una censura, sino que era una especie de decisión editorial a conveniencia. Y salvo eso, la verdad es que actualmente he gozado pues, de libertad, ¿no? Y eso, pues, te digo, o sea, es de las cosas que uno debe de sopesar y valorar de estos tiempos.
Así es, Waldo, y sobre todo pues esta parte que anotas sobre la ética periodística también en el ámbito del cartón político, porque pareciera que solo se aplica al periodismo, que sea rutinario, sea buen periodismo o periodismo de investigación, pero no así a este género de opinión que también forma parte de los géneros periodísticos y que por supuesto también tiene que tener presente estos valores de independencia, de honestidad, de responsabilidad con la sociedad y también pues de alguna manera de búsqueda de la verdad, que son los valores fundamentales del periodismo. Y ya para finalizar esta entrevista, Waldo Matus, me gustaría preguntarte, ¿tú cómo ves la coyuntura actual del país y sobre todo respecto del cartón político? Pues ya nos decías, se viven tiempos distintos, pero a la vez también con esta campaña de desprestigio sistemática, no solo por actores políticos, mencionabas ya este caso pues lamentable que se vivió el fin de semana diciendo que México ya está camino a un golpe de Estado por parte del presidente López Obrador, ya un desvarío total por parte de la derecha, pero también otras coyunturas como la propia que narrabas acerca de los medios y toda esta narrativa de esta supuesta limitación de la libertad de expresión, del derecho a la información, de que se está censurando a la prensa y todo esto que han tratado de vendernos, que pues a todas luces es más falso que yo creo un billete de 5,000 pesos, o sea, es peor de falso que eso. Pues sí, o sea, es que lo resumes muy bien. Yo siento que es una estrategia que ya es de manual, ¿no? Y es tan descarado que vemos, también lo que estaba pensando con esto que comentas del absurdo del golpe de Estado, es que, o sea, lo que me parece condenable y lamentable es la falta de originalidad. O sea, la falta de imaginación para crearse argumentos, porque, o sea, digo, son tan obvios, o sea, se está dando lo de Perú y salen con esta tontería, pues lo que demuestran es que ni siquiera tienen un poco de originalidad, pero sí causan mucho ruido. Y te digo, o sea, me parece que es una estrategia de manual que se da en todos lados y que le apuestan a ver en dónde funciona. Entonces, en ese sentido, lo que yo sí noto es que hay una embestida muy fuerte por parte de estos grupos de derecha que cuentan con los recursos. Y eso sí se alcanza a notar y a percibir en las redes sociales y en los medios de comunicación. Y es muy difícil contrarrestar ese embate. Entonces, el trabajo que creo que debemos de realizar se vuelve doblemente difícil porque de pronto, a lo mejor estoy equivocado, ¿no? Pero a veces siento que nos roban la narrativa con estas manipulaciones o con estas verdades a medias y tenemos que salir al paso haciendo comentarios pues para crear un poquito de contrapeso, aunque ellos se llaman o ellos se autodenominan el contrapeso, pero la realidad es que a veces ellos son los que tienen mayor cantidad de ruido, ahora sí que ruido en las redes sociales, y tenemos que mitigar eso con mucho esfuerzo, con nuestro trabajo, haciendo análisis más certeros, más honestos. El otro día, el Monero Hernández compartía una caricatura que se publicó en Reforma, donde en la caricatura se daba a entender que el presidente le había hablado a Pedro Castillo como diciéndole que hubiera tenido mejor relación con los militares, ¿no? O sea, como que de repente el error que se comete también por parte de los caricaturistas es que en el afán de decir algo gracioso se cae en muchas mentiras. Hay otros, o sea, he visto muchos trabajos de compañeros que es muy difícil no indignarse con lo que comparten porque te digo, en el afán de ser
humorísticos o se amparan detrás del velo del humor para decir ciertas falsedades, y eso está muy mal. O sea, el análisis tiene que ser muy certero, muy honesto, y a partir de un análisis certero, entonces sí ya sacas tu idea humorística. Pero si esa idea humorística te está dando a entender algo que es falso, entonces el trabajo está siendo terriblemente poco ético. Y eso sí está pasando muy frecuentemente. Entonces, si juntamos el ruido que hay en las redes sociales, la cantidad de mentiras que se difunden, más los memes, más las ridiculizaciones que se hace del gobierno actual, más los intelectuales que salen con sus análisis disque muy sesudos a decir que todo es el apocalipsis, y más estas caricaturas que se publican en la prensa. Mira, otro ejemplo, vemos a Claudio X González constantemente conformándose, porque yo la verdad es que lo veo así, conformándose con publicar o compartir caricaturas de un nivel tan pobre, tan bajo, pero que al final coinciden con la visión y con la narrativa que están tratando de imponer, y eso es lo que comparten, ¿no? Lo cual demuestra que a través de la caricatura sí están también fomentando o alimentando lo que están queriendo generar en el público. Y otra cosa que suelo reflexionar es lo difícil que es para la gente que trabaja, que tiene que estar en sus jornadas laborales, realmente trabajando, que no se pueden informar y que de repente tienen 10 minutos para medio enterarse a través de las redes sociales, y lo único que reciben son falsedades. Entonces, pues sí tenemos que estar muy atentos y hacer una labor muy intensa para contrarrestar todo esto. Entonces, pues sí creo que es un trabajo arduo. Y bueno, pues si nosotros no estamos viviendo es algo que yo pienso, ¿no? Que si no estamos viviendo en estas épocas en las que te encarcelaban por opinar, pues cuando menos sí creo que ni hablar. Tendremos que vivir la incomodidad de que de repente te estén mentando la madre, que te estén diciendo cosas horribles como que, ay, no tienes ni para comer, pobre diablo, y no sé qué, esas cosas tan insultantes que te dicen en las redes, pero es lo de menos cuando no estamos en una situación tan grave como las que se vivían en tiempos de la revolución, ¿no? Y pues es una lucha que hay que dar y hay que entrarle, ¿no? Con honestidad. Desde mi punto de vista, con esto termino, no es estar a favor del presidente. Yo creo que como periodistas es estar con la verdad o acercarse lo más posible a esto que llamamos verdad, y transmitírsela de forma, digamos, imparcial y honesta al público, ¿no? Que es a los que nos debemos. Pues muy, muy importantes estas reflexiones, Waldo Matus, y con esto pues te damos la bienvenida formal, oficial a Contralíneas. La verdad es que estamos muy contentos de tu incorporación, de que tu trazo ya forme parte de este equipo periodístico, y pues invitamos por supuesto a todas las personas a que consulten los materiales que va a ser generando para la revista, tanto en www.contralinea.com.mx como dentro de muy poco en nuestras redes sociales. Bienvenido, Waldo Matus, a Contralínea. No, muchas gracias. Estoy muy, muy agradecido, muy complacido, y pues sí, igual invitar a la gente que acceda a Contralínea, y ahí vamos a estar compartiendo todo nuestro esfuerzo y lo mejor que podamos con el equipo.